Voy a hablar del caso del Distrito Cultural de Leicester y voy a hablar un poco de cómo se gestiona la construcción de marca en este distrito. La imagen de marca es un concepto que aparece en los años 90 y viene dada sobre todo a través de autores, la conceptualizan autores como Kotler, Keller, Acker o Ballmer, que tiene que ver con aquellas ideas, percepciones, asociaciones y creencias que tiene la marca de sus stakeholders. Posteriormente, hacia los años 2000, es una idea que empieza a aplicarse a la ciudad y hace que nazca un poco el concepto de city branding, que es entender la ciudad como un producto que puede ser vendido. Con esa intención se empieza a trabajar en marcas como las que podéis ver en pantalla. A raíz de esto, yo empecé a investigar y me di cuenta de que lo que ocurría es que la gestión de marcas sí que se aplicaba a espacios grandes como países y ciudades, pero no tanto espacios más pequeños como los distritos culturales y creativos. Los ejemplos se reducían a museos o áreas de la ciudad muy concreta que estaban ligadas a una organización en concreto. Entonces, con esta idea en mente, pues el objeto de mi investigación son esos distritos culturales que, bueno, para definirlos usaré la definición de Lazzaretti, que viene a decir que son aquellos lugares que tienen un alto nivel cultural y en el que aparecen una serie de actores que pueden ser económicos o no económicos, institucionales o pueden ser empresariales también, y deciden utilizar esa serie de recursos compartidos para desarrollar un proyecto común. El objetivo principal de esta investigación entonces era pues analizar este distrito cultural y para ello también pretendía determinar la notoriedad que tiene el Leicester Cultural Quarter entre los turistas y entre los locales, es decir, entre los ciudadanos de Leicester. En primer lugar, lo que hice fue una revisión metodológica, seguida de un trabajo de campo en el que he realizado diferentes entrevistas semiestructuradas, pues por ejemplo a Rachel Granger, que es una experta en industrias creativas. Además, analizó una serie de folletos de información corporativa y realizó una recolección de datos in situ que venía a ser pues, fotografías y tomas de muestras en el lugar. Y finalmente realicé estas encuestas para medir la notoriedad entre locales y turistas en el Leicester Cultural Quarter. Para comenzar, me gustaría contaros un poco la evolución histórica. Es un espacio industrial con una gran cantidad de fábricas que hacia el año 60 empieza a entrar en declive. Y en el año 90 hablamos de un espacio en el que más de la mitad de las fábricas que había originalmente habían desaparecido. Lo que había ocurrido pues era básicamente que esas fábricas habían caído en desuso y habían pasado a utilizarse a veces para el ocio, un ocio relativamente sano, como era bailar y realizar diferentes actividades sociales como las que tenéis en pantalla, pero en la gran mayoría de los casos también eran espacio para el tráfico de drogas y la prostitución, por lo cual eran de espacios bastante en declive, era un espacio que se encontraba en el centro de la ciudad, pero que sin embargo era bastante negativo. Ante esta situación, en 1999 empieza a aparecer una idea de regeneración potencial de la zona, que viene seguida de una materialización de esta idea en el 2001, y lo que empieza a ocurrir es que las calles y los espacios públicos empiezan a ser revitalizados por el ayuntamiento. Y posteriormente, hasta la actualidad, lo que tiene lugar es una regeneración ya de esas fábricas internas a cargo de entes en ocasiones públicos y en ocasiones empresas privadas empiezan a revitalizarlas. Esto viene seguido además y soportado, un poco respaldado, no solo por el ayuntamiento, sino por también los locales y también por las universidades tanto de Montfort University como Leicester University. Entonces, entre 2013 y 2015 se desarrolla un proyecto llamado Affective Digital Stories, que está compuesto de, por un lado, Sounds of the Cultural Quarter y otro proyecto de Hidden Stories. El primero trata de recoger un poco los sonidos que había en su momento a través de un archivo histórico en el Cultural Quarter y los trata de comparar con los sonidos en la actualidad. Y el segundo proyecto lo que hace es mezclar aquellas historias, aquellas memorias que tienen los locales, los habitantes de esa zona.
entonces se crean 2 aplicaciones de móviles en los que los ciudadanos pues, pueden consultar tanto esas historias como esos sonidos, y es una forma de hacerlo accesible pues, al público general. Otra iniciativa es llevada a cabo en el 2013 y es la St. George App, que es una aplicación que viene a recoger esos edificios que han sido remodelados o que fueron históricamente importantes y habla de ellos. Y todo esto es un poco con el interés de conseguir alcanzar una serie, bueno, pues crear un proyecto visual, física, sensorial, simbólica y emocionalmente atractivo para los ciudadanos, pero también para los visitantes, de modo que ambos puedan tener una experiencia, ¿no?, cultural al visitar la zona, y sobre todo que sea un espacio público inclusivo y accesible para todos, que refleje la diversidad de la ciudad. Con toda esta idea se desarrolla además también un poco más a nivel turístico una serie de circuitos y rutas que podéis ver aquí en este mapa señalado. De esta manera empiezan a surgir una serie de edificios y puntos de referencias que empiezan un poco a revitalizar la zona. En el 2004 se renueva el LCB Depot y se empieza a configurar en este espacio unas oficinas que dan cabo a una gran cantidad de industrias creativas. En el 2008 aparece el Curve Theatre, es un edificio realizado con inversión pública, es el teatro más relevante de todo Leicester. Gracias a la implantación de este edificio en la zona, empiezan a vincularse otra serie de instituciones a la misma, como el Phoenix, que es un cine y una galería de arte digital. Empiezan a surgir, pues también, por ejemplo, restaurantes de importancia que empiezan a ocupar, pues, antiguas fábricas victorianas, de estilo victoriano, como el Exchange o el 23 Indian Restaurant, que es uno de los restaurantes bueno, pues situados en la guía Michelin y que es uno de los mejores restaurantes indios de Inglaterra. Todas esta serie de cosas, junto con una serie de características, convierten a este espacio de la ciudad en un distrito cultural. Por un lado, es un espacio céntrico, porque está localizado en el centro de la ciudad y tiene una serie de espacios múltiples, es decir, no solo se usa para trabajar, sino que también para tener actividades culturales. Además, son espacios que contribuyen a la identidad local. El Curve Theatre es uno de los teatros, es uno de los elementos, ¿no? Es el edificio insignia moderno, ¿no?, de la ciudad. Y además son lugares de producción y de consumo, porque no solo se producen en ellos pues, productos especialmente digitales vinculados a estas industrias creativas, sino que además son espacios donde la gente pues, puede ir a consumir arte y cultura, pero también pues, ir a un restaurante y demás. Los distritos culturales, de esta manera también este espacio tiene como efecto en la ciudad que regenera lugares que habían caído en desuso. Además, aumenta la cohesión social porque la gente realiza actividades en estos espacios y empieza a tener un sentido de pertenencia a los mismos. Y además genera una marca en torno al área, de manera que tanto turistas como locales se sienten orgullosos de ese espacio y quieren ir. De esta manera lo que ocurre es que inicialmente invierto un dinero en un área, consigo regenerarla, consigo generar una identidad de marca en torno a ella, un sentimiento de pertenencia, eso me otorga unos beneficios que a la vez puedo volver a invertir y el ciclo continúa. ¿Qué ocurre en esto? Bien, pues lo que ocurre es que como yo vi en la encuesta de notoriedad en la que le preguntaba a locales y turistas, lo que ocurrió es que la notoriedad es muy baja. Cuando se les pregunta sobre el Cultural Quarter, son muy pocas las personas que lo conocen. Lo mismo ocurre cuando hablamos del St. George Quarter y, sin embargo, cuando se les muestra el área, sí que los locales la conocen porque es un área próxima al centro urbano y lo que en realidad conoce la gente es el Curve Theatre, pero nada sobre el Distrito Cultural de Leicester. Esto me lleva a identificar el problema principal que aparece en este espacio, que es un problema de branding, es decir, falta notoriedad de la marca, tanto en turistas y entre locales, que esto viene sobre todo por la falta de unificación en torno a la marca y también por la falta de implicación del ayuntamiento. Y lo que está ocurriendo es que, por un lado, se habla de Cultural Quarter y, por otro lado, cuando las personas que están en el gobierno cambian y los partidos alternan, se empieza a hablar de St. George Cultural Quarter. De manera que al final la gente no tiene claro qué es qué y las inversiones que se hacen, pues al final
un poco como que se divide en fuerzas.